Días atrás, Dinamarca aprobó una ley de consentimiento sexual que modifica el artículo 216 de su Código Penal. Pero en los medios escritos y hablados en inglés y en español no se refleja lo que dice la ley. Por ejemplo, el diario Página 12 titula «Nueva ley en Dinamarca. Si no dice sí, es violación». Como si fuese necesario decir sí quiero, como en el altar. O sugieren que hay que dar el consentimiento con una app que fue creada después de la sanción de la ley. Pero todo esto es falso, la ley no dice eso. Tampoco la ley invierte la carga de la prueba y entonces ahora los hombres van a tener que demostrar que son inocentes. Les leo la ley, resumiendo. En cuanto a la carga de la prueba, esta sigue siendo responsabilidad de la fiscalía. O sea, el fiscal, que es el que acusa, es el que tiene la carga de la prueba, no el acusado. Es más, la ley danesa no protege solo a las mujeres, sino también a los hombres y a los niños. El título que encabeza la ley es Disposición sobre violación basada en el consentimiento, y en el primer artículo dice: cualquier persona que tenga relaciones sexuales con una persona que no haya dado su consentimiento será castigada con una pena de hasta 8 años. Es decir, habla de personas, no de mujeres, y más adelante habla de niños. ¿Por qué se da esta confusión? Por un lado, por pereza, porque pocos se toman el trabajo de buscar la ley y traducirla, dado que se trata de una ley danesa, pero está lleno de traductores internet y podemos ver así el contenido de la ley. En general se conforman con las notas de la prensa o con las de las agencias de noticias. Por otra parte, a veces esto ocurre porque el lenguaje jurídico suele ser oscuro. Por eso hay abogados que trabajan para que el derecho pueda ser transmitido en mensaje claro. Sin embargo, no es el caso. La ley es clara y se comprende. Una de las funciones primordiales de este canal es chequear la información que circula por las redes y por los medios. Básicamente porque una parte considerable de la información no está basada en la evidencia. No todo es lo que parece es una frase que apunta al corazón de la filosofía. Así que este video cumple dos funciones. Por un lado, informar sobre la ley danesa, que está vinculada de algún modo con la que aprobaron 12 países europeos, exponer qué es lo esencial de todas las leyes que giran en torno a la idea de consentimiento y mostrar qué es lo que en verdad dice la ley danesa. En derecho, estos casos de los que hablaremos hoy se denominan casos difíciles. Se trata por lo general de situaciones que acontecen en la intimidad y no es fácil encontrar evidencias cuando los operadores de la justicia investigan si hubo o no actos contrarios a la ley. El nudo del conflicto es si debe o no probarse que hubo violencia en el caso de los delitos sexuales. Bajo el volumen de algunas palabras para que YouTube no me perjudique el video. Porque en las legislaciones que exigen demostrar que hubo confrontación física o coerción, no se tiene en cuenta que a menudo el actor necesita usar poca o nula fuerza física para llevar adelante su acción. Por ejemplo, cuando la víctima está inconsciente, intoxicada, dormida o paralizada. Porque tranquilamente podría ocurrir que una persona se paralice por miedo y no oponga resistencia física cuando quieren forzarla contra su voluntad. Estos casos no son contemplados por muchas legislaciones. Si no hubo fuerza física, si no hubo violencia física o coerción, no lo tipifican como violación. Un ejemplo, una persona está dormida, se despierta con la otra encima, dispuesta a realizar un ataque sexual. La persona se despierta aterrada y no opone resistencia. Eso para gran cantidad de legislaciones todavía no puede ser castigado por la ley. Lo mismo ocurre si la persona está inconsciente o si tiene una intoxicación fuerte o si la toman por sorpresa cuando se está haciendo un chequeo médico o si tiene una parálisis física. Estoy mencionando todos ejemplos que están en el informe que sirve de presentación a la ley danesa. Cito la ley que da un ejemplo. Una agresión sexual actúa sobre la base de un estado de miedo inconsciente en el que la persona no se resiste, se congela. Esto puede reflejarse, por ejemplo, en la disociación o en la inmovilidad tónica, donde la persona no podrá hablar o moverse, pero también hay ejemplos en los que el cuerpo de la víctima está en tal estado de miedo, funcionando en piloto automático, que la persona puede funcionar físicamente, por ejemplo, darse vuelta o realizar actos si se los pide a la víctima, sin que ello sea una expresión de libre albedrío de la víctima. Esto puede ocurrir tanto antes como durante las relaciones sexuales. En tal estado, la pasividad de la víctima no es, pues, una expresión de consentimiento o una estrategia o acción consciente, sino una expresión de miedo. En tales casos, nunca hay consentimiento. Y aparece un ejemplo en donde la persona no se resiste, se congela. ¿Por qué fue necesario sancionar esta ley? En la introducción está su fundamento. Cito: la jurisprudencia no establece suficientemente que los actos sexuales deben ser siempre voluntarios para las partes involucradas y que toda persona tiene un derecho incondicional a la autodeterminación e integridad sexual. Otra cita: ya no será un requisito que el perpetrador haya usado violencia, amenazas de violencia
u otra coacción ilegal, o que la víctima se encuentre en un estado o situación en la que no pueda resistir el acto. En realidad suele haber un margen como para que los jueces interpreten la palabra coerción en sentido amplio. Esa actitud de la persona que sorprende a otra que está durmiendo encaja bastante con la idea de coerción. Pero si la ley no es clara, otros jueces podrían interpretar que si la persona no opuso resistencia, entonces no se trata de violencia. En Polonia no hay una ley que castigue la violencia dentro del matrimonio. Sin embargo, al parecer, los jueces se ingenian para condenar este tipo de delitos. El derecho no aplica solo lo que dice la letra de la ley, sino que se trata de una práctica, tal como sostienen Hart y Martin Bomer, dos filósofos del derecho. El derecho anglosajón se sostiene en la jurisprudencia y mucho más en la práctica que el derecho continental, que es el europeo y el que se aplica en general en los países hispanoparlantes de América. La ley debe ser interpretada, lo que no equivale a sostener que cualquier interpretación es válida. Voy a leer algunas líneas de la introducción de la ley danesa que van a poder encontrar en un link que voy a dejar en el primer comentario del video. No entiendo el danés, así que voy a estar leyéndola a través de un traductor. No dejo de advertir el riesgo que se corre al no leer la ley en su lengua original, pero creo que en principio el texto no presenta dificultades. Dice: la violación constituye uno de los delitos personales más graves e implica un grave quebrantamiento del derecho a la autodeterminación. La ley actual presupone que el perpetrador ha utilizado medidas coercitivas específicas. Salteo. Hoy no necesariamente se considera violación si una persona dijo que no a las relaciones sexuales. Eso necesita cambiar. Fin de la cita. Es decir, el mero sostener no quiero sin oponer resistencia física no permite en muchas legislaciones castigar este acto horrible que se realiza en contra de la voluntad de la víctima. Este tema adquirió resonancia en Europa después del célebre caso de La Manada. Una joven denunció que cuando tenía 14 años padeció una violación múltiple en el 2016. Había tomado alcohol y consumido otras sustancias que la llevaron a un estado de inconsciencia. La audiencia de Barcelona no condenó a estos hombres por violación, sino por abuso sexual, que es una pena menor. Lo que adujeron es que la víctima estaba inconsciente y no se puede saber si consentía o no la acción. Es decir, no podía determinarse si hubo violencia o intimidación. El Tribunal Supremo Español finalmente revisó la sentencia y terminó condenando por violación a estos hombres. Esto de todos modos generó una serie de protestas por parte del activismo de género que reclamó una ley de consentimiento conocida en España como la ley del solo sí es sí. Me parece que esta denominación se presta a confusión, justamente en el caso danés porque no se exige que se diga la palabra sí, sino que se reconoce toda suerte de formas de mostrar consentimiento. Aparentemente en España se promulgará esta ley el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En Dinamarca la pena más leve es de 1 año y 2 meses, cito, para una sola relación sexual consumada con una persona que no puede resistir el acto. Sin embargo, los casos en que el acusado ha colocado intencionalmente a la víctima en una relación de sometimiento tiene una pena mayor. La ley danesa dice que el consentimiento debe estar presente a lo largo de toda la relación sexual. De lo contrario, se trata de una violación. También dice que se aplica a todo tipo de abuso sexual, no solo a la violación. Por ejemplo, también en el caso de relaciones orales, besos, etc. Contacto en zonas íntimas, inserción de dedos o objetos, es decir, todas estas situaciones en las que no hubo consentimiento son contempladas también. El actor puede no golpear a la víctima, pero la ley castiga que la sujete, la fuerce a abrir las piernas, se coloque sobre ella. La ley también incluye un párrafo que puede ser problemático, pero no tanto por lo que dice, sino que, como decíamos, el derecho es la suma de la ley y la interpretación de los operadores judiciales. Dice la ley danesa que en situaciones de inacción o pasividad de la persona involucrada, la parte iniciadora puede tener la obligación de averiguar si la otra persona consiente. Esto no necesariamente implica decir sí quiero como los niños, sino que la ley establece explícitamente que ese consentimiento puede ser expresado por caricias, por besos y por todo lo que suele ocurrir en el contexto de esas situaciones. Cito: el consentimiento puede expresarse a través de palabras o acciones o surgir de la situación y contexto específicos. No existe el requisito de que el consentimiento deba expresarse directamente o de una manera específica, y más adelante cito: las acciones que pueden expresar el consentimiento serán, por ejemplo, besos, caricias, sonidos agradables o movimientos relevantes. Por ejemplo, que te vuelvas hacia la otra persona, ayudes a quitarle la ropa interior, realices movimientos sexuales o cosas por el estilo. O sea, es falso que haya que volver explícita la voluntad con la palabra sí quiero. Otra cuestión que clarifica la ley es que el consentimiento debe ser referido no solo al prolegómeno, sino a la relación sexual
en sí. Después, por supuesto, el fiscal deberá demostrar que tal consentimiento no estuvo dado, pero en modo alguno se invirtió la carga de la prueba. Y cuando la situación es confusa y no está claro qué ocurrió, se aplica el indubio pro reo, que es, en caso de duda, a favor del acusado. Es un principio general del derecho que se aplica en todos los estados modernos, o por lo menos que se debería aplicar. La ley sueca de consentimiento, sancionada años atrás, incluye la violación culposa o negligente, algo que no está presente casi en ningún código del mundo. La legislación argentina tiene pocas figuras culposas. El homicidio existe para los accidentes de auto, para la mala praxis médica y no mucho más. La ley danesa no incluye la figura de la violación culposa, sino que dice explícitamente que no la incluye porque ya queda claro en la redacción de la ley que se van a contemplar todos los casos en donde hubo dolo, es decir, lo contrario de la culpa es el dolo, que es algo que fue hecho con conocimiento y con voluntad. De modo que si no existió por parte del agresor el conocimiento y la voluntad, es decir, el dolo, no se puede culpar al denunciado o a la denunciada. Cito, la negligencia implica así una valoración normativa que puede ser subjetiva y en la que puede incluirse la moral individual. De modo que para la ley danesa es necesario que exista en el actor el dolo, es decir, conocimiento y voluntad de realizar la acción prohibida. Cito, importará si el autor tenía motivos para creer que la víctima participó voluntariamente o consintió. Dicho de otra forma, si ella responde a las caricias y después dice que no dio su consentimiento, el que siguió adelante no tenía manera de saber que ella no quería y por tanto la ley no puede penarlo. En el primer artículo de la ley danesa dice que la pena de prisión es de 8 años, pero que puede extenderse hasta 12. Cito, si es de naturaleza particularmente peligrosa o si existen circunstancias particularmente agravantes. En Argentina, de acuerdo al artículo 119 del Código, la pena es de 6 a 15 años de prisión. En Dinamarca, la nueva ley dice, cito, generalmente habrá motivos para imponer un castigo más severo si se ha cometido una violencia significativa como parte de la violación, si se ha cometido contra un niño, fíjense que no es una ley que se aplique solo a mujeres como han dado a entender los medios en general, si ha durado un periodo más largo o si ha sido cometido por varios perpetradores, o si el perpetrador ha interrumpido en una casa privada. Parte de otro debate es si hay que diferenciar tipologías diversas de atacantes, si el encierro en una cárcel es la solución, o si existe una posibilidad de tratamiento o de otras vías para la resolución del conflicto. La legislación evoluciona conforme evolucionan las sociedades. No estoy diciendo que toda ley sea justa, sino que incluso conceptos como el de violación evolucionan con el tiempo. Desde la posibilidad de que no sea considerada violación si es perpetrada por el marido, como ocurrió en el pasado y todavía ocurre en algunas legislaciones. Esto es algo por lo que lucharon las activistas de género de la década del 70. Hacia el siglo XVIII se consideraba que la vida de la pareja era algo íntimo y el Estado no debía interferir allí. Pero en los siglos XX y XXI, el interés se centró en el derecho a la autonomía sexual. La palabra violación no aparece en el Código Penal argentino, sino el término acceso carnal. Y hoy en día se reconoce como tal a un conjunto de prácticas, no a una sola. Puede darse por cualquier orificio corporal, introduciendo objetos. El castigo es el mismo. En el contexto del derecho internacional, a partir del año 2018, empezó a ganar terreno la idea de que la legislación debe incluir el consentimiento. Esto fue estimulado, entre otros, por el Comité de la CEDAW, el Manual de la ONU para la Legislación sobre la Violencia contra la Mujer, la Corte Penal Internacional y la Convención de Estambul, que incluye también los derechos de los hombres y de los niños en idénticas circunstancias. Sin embargo, no hubo un acuerdo internacional sobre qué cosa es exactamente el consentimiento. Esta definición estaba ausente en los instrumentos de derechos humanos que acabamos de mencionar. Subrayo nuevamente que es grato encontrar en el Convenio de Estambul que la violencia doméstica afecta a las mujeres de manera desproporcionada y que los hombres también pueden ser víctimas de la violencia doméstica, y en el siguiente párrafo dice que los niños también pueden serlo. De modo que hay dos tipos de legislaciones en torno a este tema, las que están centradas en la idea de coerción y las que están centradas en la idea de consentimiento. Estas últimas consideran que no hay consentimiento si la víctima está dormida o inconsciente, por ejemplo, intoxicada por alcohol o por alguna otra sustancia, si tiene una incapacidad física o si jurídicamente fue declarada incapaz mental, también si fue engañada o engañado en relación a la naturaleza del acto y de la identidad de la persona. Es decir, el engaño en torno a la identidad de la persona con la que alguien se acuesta también es considerado un delito de violación menor en algunas legislaciones, o fue engañado en relación a la naturaleza del acto o de la identidad de su autor. Esto es lo que se llama violación
por engaño. Creo que el filósofo del derecho Pablo de Lora había mencionado un fallo en el que el problema era justamente la identidad del acusado. Alguien creía, pongamos por caso, que se acostaba con Pablo, pero mediante un engaño resulta que se acostaba con Luis. Este último caso lo considero problemático. Sin duda se trata de una falta ética, pero no encuentro que sea un problema en el que deba intervenir el aparato represivo del Estado. Entiendo que la ley danesa de consentimiento es necesaria, pero no dejo de tener en cuenta sus peligros. No todo es blanco o negro. La principal ventaja del modelo tradicional basado en la coacción es que es mucho más difícil realizar denuncias falsas y por tanto brinda una protección legal y también en términos de reputación a la persona que ha sido injustamente acusada. Tampoco dejo de tener en cuenta el hecho de que vivimos tiempos en donde algunas sentencias parecen estar sesgadas en contra de los hombres. Hicimos algunos videos sobre este tema, 2 fallos argentinos, también hicimos un video sobre el célebre caso de Arandina y aprovecho para decir que el Tribunal Supremo Español cambió la sentencia tan severa que nosotros mostramos en el video. El estudio que Sonja Starr realizó en Estados Unidos también sugiere que puede haber un sesgo contra los hombres en muchos fallos judiciales. Uno de los propósitos que la ley declara explícitamente es el de contribuir a una, cito, comprensión general de dónde se establecen los límites para el comportamiento sexual aceptable. En ese sentido es interesante pensar en qué puede ofrecer un marco jurídico. Por un lado refleja los hábitos de una sociedad y por el otro lado tiene una función de prevención general positiva. Muestra que la sociedad tiene determinadas normas o si ustedes quieren que parte de la sociedad quiere que se respeten determinadas normas. En este caso no es tener que expresar el consentimiento diciendo la palabra sí, ni a tener que usar una app como dieron a entender muchos medios, sino saber que en el contexto de la intimidad hay un derecho a mantener la autodeterminación a lo largo de toda la acción, que puede haber consentimiento para algunas prácticas y no para otras, y que la persona paralizada por el miedo o inconsciente no está dando su consentimiento, y que no es necesario que le peguen o que se arriesgue a que le peguen para que esa acción sea jurídicamente castigada. 2 comentarios para los divulgadores. Si aparece una nueva ley, lo mejor es conseguirla y leerla. Lo de la app creada para dar el consentimiento en Dinamarca es posterior a la ley y no tiene nada que ver con la ley. En tal caso tiene que ver en el sentido de que fue un aprovechamiento comercial de la ley sancionada. Pero no es como sugieren algunos medios que ahora va a haber que tener una app para dar el consentimiento en Dinamarca. Nada que ver. Un comentario para lectores y espectadores. Chequen más que nunca la información. Internet representa una gran conquista para la posibilidad de conocimiento, pero muy velozmente también amplía la posibilidad de estar mal informado. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? Díganmelo en los comentarios y aprovecho para agradecer a los patrons que siguen apostando a la continuidad de este canal.